Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. Bueno, deciros como punto y aparte del vídeo, y es que soy escritora, para los que no me conozcáis, llevo 8 novelas hasta ahora publicadas. En distintos géneros, me muevo entre la romántica, el thriller y el terror. Y en este caso, debido al mes en el que estamos, he creado una caja literaria con el libro de Zoe, este que veis aquí atrás, puesto que es un libro de terror y ciencia ficción. Y he creado 10 cajas, pero ahora mismo solo hay disponibles 8, por lo que tendréis que daros prisa para no quedaros sin ella. Podéis encontrar toda la información en mi Instagram. Y ahora sí, vamos a hablar del vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 7 autoras españolas, puesto que el lunes fue el día de las escritoras y me he animado a traeros este vídeo. Esta fecha se lleva celebrando desde el 2016 gracias a la Biblioteca Nacional y lo que busca es reivindicar la labor y el legado de las autoras a lo largo de la historia. Unido a este día y hasta hace unos años se realizaba un desafío muy interesante y era el reto Leo Autoras OT, un hashtag que promocionaba leer sobre todo escritoras en este mes. Reconozco que normalmente no me apuntaba a este desafío y diréis que ¿por qué? Simplemente porque a lo largo del año la mayoría de mis lecturas eran de escritoras. Aunque las creadoras de este hashtag, como os digo, ya no lo están promocionando actualmente por los motivos que sea, me gustaría que siga reivindicándose y para ello pues os traigo, como digo, 7 escritoras españolas. Y las primeras son Eria y Laura Campos. Estoy haciendo un poquito de trampa porque aquí ya os cuento 2. A Eria seguramente la conoceréis porque, aunque había escrito otros libros anteriormente, se ha hecho más famosa con la saga de retellings que ha hecho cruzando mundos diferentes. Entre ellos los de La Sirenita con La Bella y la Bestia, Bella y Blancanieves o Elsa y Jack Frost. Y a Laura Campos estoy segura de que la conocéis ya sea por su libro El día de mi muerte, donde vemos las dos caras del bullying, o su saga Galemit. Sí que es verdad que antes os he comentado El origen del invierno de Eria, pero en realidad está escrito por ambas, por Eria y Laura Campos. Fue el primero de una fructífera unión en la que ambas han seguido escribiendo otros libros como son Las páginas de una historia de amor, una historia sáfica preciosa, Magia Rivales, que ya me está esperando en mi Kindle, o incluso un retelling del retrato de Dorian Gray con notas de Dark Academy que se titula Un contrato de magia y sombras. Como veis, no solo se centran en los retellings basados en los cuentos clásicos, sino que van más allá, investigando referencias culturales, mitología y todo aquello que tenga que ver con los personajes de los que escriben. Además, no tienes excusa para leer a estas autoras, porque ya sea que tengas o no tengas tiempo de leer, todos los libros que escriben tienen una longitud. Los retellings aproximadamente de unas 400 páginas, puesto que, como veis, mezclan mundos y hay que crear un world building exclusivo para ellos. Pero ya tenéis también estas novelas cortas de las que os hablo, Un contrato de magia y sombras, Magia Rivales, que fue un desafío entre 4 autoras que escribieron a 4 manos, y que de lo que salió este libro o este otro que os he mencionado. Y como veis son todos libros finitos de unas 200 páginas y que se leen en apenas una tarde. A la siguiente autora seguramente que la conoceréis con uno de estos 2 seudónimos, o Carolina Añesta o Catherine Roberts, y es que escribe diferentes géneros. Con el primero, historia juvenil, y con el segundo, romance y policíaca. Yo he tenido la suerte de leer 2 de sus novelas y cada una en un género diferente, por lo que puedo hablar un poco con propiedad y deciros que es una excelente escritora. En el plano juvenil descubrí El bosque prohibido. Se trata de una historia juvenil en la que los adultos prohíben a los niños sumergirse en la espesura del bosque. Y una vez que lo hacen, se verán inmersos en una curiosa aventura con seres mitológicos y una misión en la que los protagonistas Lucas y Carmen no deben fallar. Si hay que ser sinceros, sin conocer a la autora, lo primero que me llamó la atención fue la preciosa portada que tenía este libro. Pero más allá de eso,
Dentro de este relato nos encontramos un libro lleno de valores donde el protagonista masculino se aliará con una gran presencia femenina para adentrarse en una gran aventura. Una historia llena de metáforas donde podemos encontrarnos el pacto con el diablo, el mito de Orfeo o el bosque prohibido. Y el otro libro que leí fue Una guardilla en París y está ubicado en el siglo XIX en un París bohemio. Amy, nuestra protagonista, está a punto de casarse para llevar una vida muy cómoda pero con un hombre al que no quiere y decide escaparse. El viaje hacia la libertad no será fácil y Amy tendrá que vivir lo mejor y lo peor, como os digo, de este París bohemio, encontrándose con actrices, cabarets, pintores impresionistas y lo más importante, un misterioso vecino en la guardilla que le presentará un mundo que ella jamás pudo imaginar. Por supuesto, como ocurre en los libros de este tipo, Amy, la protagonista, al principio no lo tendrá nada fácil y tendrá una vida muy dura y difícil, pero poco a poco las cosas se irán poniendo en su sitio. Los personajes están muy bien definidos, las historias no son nada previsibles, algo que a mí me encantó. Y por supuesto, la ambientación histórica es de 10. Aquí nos encontramos con personajes históricos como Renoir, Victor Hugo, con referencias como la Catedral de Notre Dame, creando a partir de aquí una maravillosa historia que envuelve mágicamente al lector. A la siguiente autora estoy segura de que la conocéis todos. Se trata de Rachel Wells. Ha escrito 7 libros basados en retellings de cuentos clásicos y su colección se llama Princesas Valientes. Ha superado la barrera de los 100.000 lectores. Y ahora también es mentora de escritores. Ha escrito la trilogía Tiger Rose, la biología Ariel y luego tomos independientes de Cenicienta no pertenece a nadie y su más reciente Los 7 pecados de Blancanieves, con temática LGTBI. Yo pude disfrutar de su biología Ariel y es que en ella trata de un tema muy importante y es la inseguridad en una misma. Algo con lo que me sentí muy identificada. Una cosa que me encanta en los libros y que pocas veces me encuentro es que al principio de cada capítulo haya alguna pequeña ilustración que tenga que ver con el personaje o con la historia. Y esto mismo ocurría en la historia de Rachel. Nos encontrábamos siempre un dibujito que hacía referencia al narrador que había en ese capítulo. Una sirena por Ariel, una moto por Sebastián o una mantarraya por Eric. Pero de todos los personajes que Rachel Wells escribió, el que más me gustó fue Úrsula, porque me pareció súper original y muy bien trabajado. Algo que me voló completamente la cabeza porque no me lo había esperado para nada. Otra cosa que me gustó de este libro o de esta biología es que utiliza referencias culturales que todos conocemos y que nos hacen sacar una sonrisa, como por ejemplo mencionar a Yobu y Triviani quitando sujetadores solo con la mirada. En la segunda parte de la biología ya podemos encontrarnos también a una Ariel mucho más frágil, pero también más valiente y más segura de sí misma. Una que a pesar de las recaídas comienza a verse a sí misma con más seguridad, ver más allá de todo esto y empezar a poner en orden su vida. Es una historia preciosa, conmovedora y llena de frases que inspiran a no rendirse. Me gustó mucho que hablara de los vaivenes que vive una relación de pareja, de los malentendidos que puede haber cuando no se llega a hablar y sobre todo de esas terceras personas que siempre están malmetiendo. La siguiente autora tengo que reconocer que ya hace muchos años que la sigo, pero no recuerdo cómo fue que la descubrí. Se llama Raquel Campos y tiene más de una docena de libros en su haber. Está centrada en la novela histórica, pero en ella podemos encontrar un montón de libros diferentes, pasando por la época de los vikingos, la de los vaqueros del oeste o incluso el siglo XIX. El primero con el que le descubrí fue Besos de Muérdago, una historia, aunque muy cortita, muy entretenida y muy bonita, en la que nos encontramos clichés como el hermano de mi mejor amiga, tema navideño y contrabando, entre otros. Otro de los libros que leí fue Amar sin condiciones, un libro que se ubica en un verano en Noruega. Aquí nos vamos a encontrar a dos protagonistas a los que la vida precisamente no les ha tratado nada bien. Ella es estudiante de magisterio y él un artista que ha caído en una profunda depresión. Los protagonistas se verán entre la espada y la pared. ¿Serán capaces de luchar por su amor ante todo lo que digan? Esta es una historia de amor en la que vemos cómo hay que enfrentar los baches que nos va poniendo la vida en el camino y de que si tenemos la fuerza suficiente y el apoyo necesario, seremos capaces de lograrlo. Otro de los libros que leí de ella fue La vidriera del duque. Es que está forrado, la reflejo. Bueno, ahora sí lo puedes ver, ¿verdad? Pues es que este libro está ubicado en el siglo XVI y cabalga entre dos lugares.
La finca de la Vidriera en Granada y la de Alponte en Madrid. Ambos son propiedades de un duque que tiene 4 hijos. El primero, García, es un parásito, podríamos decir. Es un hombre que despilfarra, que se da al vicio, a los juegos, que no sabe qué hacer con su vida. El segundo, Luis, se ha marchado en una misión de la que nadie puede saber nada. El tercero, Antonio, va a dedicarse a la carrera eclesiástica, por lo que su padre no quiere que se dedique a las tareas de la finca. Y la cuarta y última es Jimena, que vive con sus padres en Alponte y que bebe los vientos por el mejor amigo de su hermano Luis, que es Alejandro. Desde Alponte iremos conociendo los entresijos de la corte, de lo que es capaz la gente por el poder y el dinero y cómo florece el amor. Por otro lado, la finca de la Vidriera albergará la mayor parte de la historia con sus intrigas y secretos. Una finca donde hay varios trabajadores que se encargan con sus tareas de mantener el horno en constante funcionamiento para crear piezas magníficas de cristal. La trama está muy bien desarrollada y los personajes cumplen su papel a la perfección. La prosa de la autora se ajusta a los cánones de la época, tanto en la narrativa como en los diálogos de los personajes. Algo que se deja disfrutar a las 1000 maravillas. Otra autora que seguramente no exagero si digo que la conocéis porque lleva más de 50 novelas escritas y es que lleva 20 años dedicada ya a la novela romántica es Lorraine Cocó. Es una autora que al igual que yo no se centra en un solo género y la podéis encontrar tanto por ejemplo en novela romántica contemporánea, fantasía paranormal, suspense, chick lit. Se trata de una autora híbrida que ha sabido combinar tanto la publicación tradicional con editoriales como la autopublicación en Amazon y ha logrado conseguir que todos sus libros estén en audiolibro. He leído algunas de sus novelas en digital y aquí tengo en papel otras firmadas por ella esperando a ser leídas. Lorraine Cocó tiene algo especial que nos atrapa, ya sea por sus personajes a los que consigue darles ese toque de magia que nos atrapa, ya sea por su narrativa tan ligera, tan cuidada y tan nada rebuscada, o sea por los parajes en los que las ubica. Una mezcla entre lugares reales y su imaginación. El hecho es que desde la primera vez que leí algo de ella, pasó a formar parte de mi lista de escritoras predilectas. Algo que caracteriza a la autora es que gran parte de sus obras son novelas cortas, por lo que, como os comentaba antes, para la gente que no pueda leer es de agradecer porque se leen en apenas una tarde. Aquí las podéis encontrar ya sea en formato digital, en papel o incluso apiladas varias novelas de ellas en un solo tomo, como ocurre por ejemplo con la saga Amor en cadena, en la que puedan tener pues fácilmente entre 6 o 7 libros distintos en su interior. Y aquí, en el caso contrario, nos encontramos con la historia de las hermanas de Marcy que yo descubrí gracias al relato de Bye Bye Love y en el que en este libro viene ese relato, pero además viene la historia del resto de hermanas. Algo que os va a encantar si disfrutáis tanto de la magia como yo. A la siguiente autora ocurre al igual que con Carolina Iniesta, es que podéis encontrarla con 2 seudónimos diferentes. Alba Navalón para novela romántica o Shirin Klaus para novela ya erótica. Empezó a escribir y publicar fanfics a los 12 años y ahora en su haber ya lleva más de una docena de libros. En su novela Damas de Luz nos traía un libro muy original dando una vuelta de tuerca a todo lo conocido en cuanto al tema de los vampiros. Y aquí se nos conoce un poquito el tema de Blade si seguís este tipo de películas y es que hay una protagonista que lleva un collar muy especial que le permite caminar bajo la luz del sol. Por lo que Ada, la protagonista, se verá obligada a confiar en la gente con el consabido temor de que puedan llegar a traicionarla para conseguir el collar. El siguiente libro se trata de un relato corto que pude disfrutar y que me recuerda un poco a películas como Sin compromiso de Ashton Kutcher o Amigos con beneficios de Justin Timberlake y Mila Kunis. Seguramente la trama no aporte nada nuevo al género, pero eso sí, está muy bien contada y cada escena te cautiva, ya sea por la sencillez con la que lo cuenta, la naturalidad con la que suceden las cosas o la cercanía que nos transmite. Sí que es verdad que ahora mismo le tengo un poco perdida la pista a la autora, pero hay unos cuantos libros de ella que tengo muchas ganas de leer, como es Quiérete, quiéreme, en el que habla un poco de una historia de superación, otro en el que trata un viaje en Interrail, o este último en el que se ha basado un poco en la historia de su abuelo. Y bueno, hasta aquí el vídeo con las recomendaciones de 7 autoras españolas.
Eso sí, espero que os haya gustado y que os animéis a leerlas. Dejadme en comentarios si vosotros me recomendáis alguna otra que no aparezca aquí y de la que hayáis leído algo que os haya enamorado, como me ha ocurrido a mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besazo, adiós.